9 de la mañana, 11 minutos. Y vamos a charlar a partir de este momento con nuestros invitados, tal vez sobre una de las situaciones que más conmueven en general cuando alguien cercano es protagonista de una situación de este tipo. Hablamos de jóvenes deportistas que lamentablemente encuentran una muerte súbita. En el 80% de estos casos es por cuestiones cardiovasculares. Además, obviamente, de la preocupación que genera por esta situación y además, obviamente, de el llamado de atención para que los controles sean los controles preventivos aún mayores, el hecho de que justamente se dé en jóvenes y jóvenes que practican deportes generalmente tiene un profundo impacto, no obviamente solo entre su familia, sino también entre sus amigos y entre quienes generalmente junto a ellos practicaban ese deporte. Así que es buena la oportunidad de estar recibiendo en primer término a Diego Abdala, docente de la Clínica Pediátrica B, que es cardiólogo infantil, y al jefe de cardiología pediátrica del Pereira Rosell, al doctor Pedro Chiesa, también obviamente cardiólogo pediatra. Bienvenidos a los dos, gracias por aceptar la invitación. Yo le comentaba recién, obviamente todas las situaciones que involucran una muerte y mucho más en jóvenes son sin ningún tipo de dudas muy conmovedoras, pero cuando estas se dan en el marco de la práctica del deporte, algo que uno lo tiene asociado a lo saludable, etcétera, etcétera, siempre genera muchas dudas en el entorno. ¿Qué pasó? ¿Cómo no se pudo detectar? ¿No se sabía si tenía algo o no? ¿Me puede pasar a mí? Fue demasiado el esfuerzo que estaba realizando. Así que esta situación de que estas muertes súbitas en jóvenes deportistas se dé por causas cardiovasculares, habla de que estamos mal en cuanto a la prevención de este tipo de enfermedad en esa franja de edad. Bueno, buen día. Habla de un problema, como tú decías, que nos involucra a todos. Nos involucra a todos desde el punto de vista preventivo, de tener una sociedad que esté preparada para reaccionar ante un evento de una muerte súbita, de una persona que pierde el conocimiento más de 10 segundos, que se tendría que desencadenar toda una cadena. Todo un protocolo, todo un protocolo, ¿no? de seguridad o de salvataje en el que todos tendríamos que estar preparados para empezar con una reanimación cardiopulmonar adecuada, para usar el cardiodefibrilador que está puesto ahí en la puerta de cuando apenas uno entra al canal, que tendría que haber en más sitios, para lograr que esa muerte súbita sea una muerte súbita, pero una muerte súbita reanimada. Porque hay muertes súbitas que son muertes súbitas reanimadas. Primer punto. Segundo punto, estas cifras que tú decías, que el 80, el 90% de las causas de muertes súbitas en deportistas en jóvenes son de causa cardiovascular, son estadísticas a nivel mundial. Tercer punto, no todas esas patologías cardiovasculares que van a producir la muerte súbita se pueden prevenir. Sí, un número importante de esos deportistas podrían, con controles adecuados, haberse pesquisado algún factor de riesgo que podría haber llevado a un estudio un poco más exhaustivo en busca de esa patología que muchas veces se puede encontrar, pero que muchas veces no se puede detectar. Y en el caso, por ejemplo, de niños, esto lo digo porque puede ser la pregunta que muchos padres a veces nos hacemos con respecto a nuestros hijos, que tienen determinados cursos de gimnasia, estoy hablando de lo que normalmente se da a nivel de la escuela pública, del liceo público, y que nosotros sabemos que pueden tener determinado tipo de dificultades. El otro día hablábamos del problema que estamos teniendo de obesidad en niños y en adolescentes. Este puede ser sin duda un factor muy importante. ¿Cómo sabe el profesional, el profesor que está allí trabajando con ese chico que no es conveniente una mayor exigencia sobre él, cosa que a veces se da por el propio tratamiento del trabajo, insistir sobre un determinado ejercicio cuando estoy viendo que hay una dificultad para poder hacerlo? ¿Cómo se logra prevenir, por lo menos desde la casa, esto? Digo, que existe esto de la muerte súbita, se sabe, y lo hemos comprobado a lo largo de varios años de análisis en nuestro país, lo que ya en todo el mundo está más que analizado, ¿verdad? Primero hago esta introducción y después contesto vuestra pregunta. Nosotros hace más de 20 años que estamos en este tema. Los que estamos de este lado
en la parte médica, resulta muy difícil enfrentarnos a una familia que murió un ser querido. Es un caos para la familia, para la sociedad. Imagínate en un colegio que sucede esto. Es tremendo. Entonces, nos preguntamos hace mucho tiempo cómo podemos enfrentar esta situación y adelantarnos y evitar que eso suceda. Lamentablemente en medicina no tenemos el 100% de seguridad de lograr evitar algo, pero por lo menos siguiendo determinados caminos que no lo inventamos nosotros, o sea, en los primeros centros mundiales, europeos y americanos de cardiología, de medicina, esto ya está todo analizado, hay propuestas que van hacia un lado, otras van hacia el otro, pero todos van hacia lo mismo, a tratar de identificar estos casos. Nosotros aquí tenemos en nuestro país identificados por nosotros 95 casos de chicos entre 1 año y 18 que fallecieron súbitamente. No sabemos si es el total que ha sucedido en el país, porque preguntando en la División Estadística del Ministerio de Salud Pública, no tenemos una información estadísticamente significativa en cuanto a cuántas muertes súbitas ocurren anualmente en nuestro país. 95 casos el año pasado. 95 casos en 20 años. En 20 años. No, lo dije, 20 años. No escuché. En 20 años, en los últimos 20 años. Esto hace unos 4 a 5 casos por año. Pero no hay datos estadísticos del Ministerio que nos permitan saber si esta es la realidad total. En ese tema tenemos todos la culpa, hay un montón de problemas que no vienen al caso ahora. Lo cierto es que el año pasado, por ejemplo, hubo 5 chicos en esta situación. De esos 95, 15 de los que pudimos saber, pues son datos extraídos, muchas veces no valederos científicamente, pero de esos 15 estaban haciendo deporte en el momento que se produce el episodio. Donde hay un esfuerzo del corazón en ese caso, ¿no? O sea, evidentemente hay una situación cardíaca, estructural, o sin alteración estructural, pero una alteración genética, que es proclive a que frente a, por ejemplo, un esfuerzo físico, una sobrecarga exagerada, se pone al practicar un ejercicio, se pone en marcha en el organismo todo un mecanismo de hormonas y de sustancias que hacen que ese cuerpo funcione más rápido, y todo eso actuando sobre ese sustrato puede desencadenar arritmias ventriculares que llevan a la muerte. Eventualmente pueden existir cardiopatías que pasan desapercibidas durante la niñez y que se manifiestan algunas frente a un evento de estos. Exactamente, algunas con alteración de la estructura del corazón y otras un corazón que es estructuralmente sano, pero genéticamente tiene una base que puede favorecer. El chequeo habitual no podría llegar a revelarlo, digamos. A eso vamos y a contestar a tu pregunta. O sí se puede pesquisar durante el método simple. Hay cosas que se pueden pesquisar. De esos 5 del año pasado, habían 4 que tenían patologías que hubieran podido ser pesquisadas. Hay todo un sistema que los pediatras en nuestro país lo hacen muy bien. O sea, hacer un análisis completo, ver los antecedentes en esa familia. Obviamente, si en la familia hay un antecedente de que alguien falleció joven súbitamente, o hay antecedentes de desmayos, de dolores precordiales en jóvenes, eso es muy sugestivo, no quiere decir que sea absoluto. Claro, pero hay que atenderlo. Es información que en el control pediátrico no preguntan, digamos. Bueno, deberían. Y eso es lo que uno insiste, ¿verdad? Ahondar en los antecedentes de la familia, ahondar en los propios antecedentes del paciente. Después el examen físico, como siempre, como todo médico debe hacer. Y lo que nosotros decimos siempre es ir un poquito más allá. Y el electrocardiograma es una herramienta fundamental. Yo le iba a decir, no es obligatorio el electrocardiograma, porque en los exámenes que se hacen de aptitud física para realizar gimnasia no está incluido como un hecho obligatorio. Y me imagino que debe ser una herramienta. En el mundo hay 2 corrientes. La europea, basada en los italianos y españoles, que son muy propensos a hacer electro y prácticamente hoy por hoy no autorizan la competencia sino un electrocardiograma. Nos vamos para este otro lado, Inglaterra, Estados Unidos, es la contrapartida. Ellos consideran de que no justifica. Ahí entramos a hablar de costos que nosotros acá no somos ni quienes para hablar de temas económicos. Lo que tenemos que estar de este lado es decir, bueno, brindarle a esa familia que trae un chico a hacer una actividad física determinada las mayores garantías que nosotros podemos darle. Lo que ustedes están pidiendo es al equipo de salud que, digamos,
hinque un poco más el diente en estos temas, ¿no? Cuando hacen los controles, los chequeos, que se ponga un poco más, se intensifique el énfasis en este tipo de casos. Sí. Yo, contestando un poquito lo que tú decías o que preguntabas hoy, si esas cosas se interrogaban. Yo tengo el gusto, aparte de ser cardiólogo de niños, tengo el gran gusto de ser pediatra. Y eso lo interrogamos, o tendríamos que interrogarlos, o se enseña que hay que interrogarlos. Los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Y sobre todo indagar y preguntar muy bien episodios de muerte súbita en la familia, porque se vio que cuando hay una muerte súbita en la familia, el 30% de los hijos de esa descendencia tienen muchos riesgos de tener una muerte súbita. Con respecto a lo del el examen físico y el electrocardiograma, en Uruguay hay un decreto del año pasado en el que para la ficha de aptitud física, cuando se cambió el viejo carnet de salud y se pasa a ser el carnet de salud o el certificado de aptitud física por las unidades, por las mutualistas, hay una grilla en la que según el deporte se exige ciertos exámenes. Son sobre todo más enfocados a las patologías adultas. De hecho, muchos de los exámenes se recomienda para mayores de 35 años. Sí se recomienda o se deja a voluntad de poder solicitar el electrocardiograma, que podría ser un arma que alguno de esos pacientes podría llegarse a detectar por medio del electrocardiograma, que es un examen relativamente barato. Cuando Estados Unidos o Inglaterra lo ven en el macro, en la escala de números a hechos, le da que no vale. Bueno, ¿cuánto vale la vida de un niño, no? Entonces, ¿Y se aplicaría en todas las edades de los niños o ya cuando son más grandes que empiezan a la idea es que los pacientes nuestros o los niños que hagan deportes competitivos, o sea, que tengan una exigencia, que el niño no tenga la posibilidad de decir, bueno, entro, juego un ratito, como yo ya jugué al fútbol, me dolía la rodilla y salí para afuera. No, el niño en el baby fútbol entra y el técnico lo pone y todavía tiene toda la presión de todos los familiares afuera jugando. Eso es un deporte competitivo. Nosotros tenemos en Uruguay casi 50.000 niños jugando al baby fútbol, otra gran cantidad jugando al básquetbol. Esos niños que hacen deportes competitivos, nosotros nos alineamos mucho a lo que decía el doctor Chiesa de la corriente española o italiana, en que habría que reforzar un poquito más el interrogatorio y habría que pesquisar algunos factores con el electrocardiograma. Eso mientras lo escucho y lo que usted explica, pienso cuando acompaño, llevo a las nenas a los controles, a veces hay tanto niño para tan poco profesional en tan poco tiempo que las consultas a veces son... Bueno, en verdad se han acortado el número de pacientes por hora, o sea que tenemos más horario para atender a los pacientes, y en verdad los pediatras somos de fierro en eso, como que... Esa información de hecho, específica. La mayoría de los niños en Uruguay están controlados. Sería eso sí. Chequear algunas cosas. Afortunadamente sí, eso está muy bien. Esa información específica debería estar integrada en el carnet del niño, en el librito ese, porque está el de aptitud física, pero no detalla examinaciones como esta. Ayer justo hablaba con la doctora Romero, que es la encargada del Departamento de la Niñez del Ministerio de Salud Pública, y bueno, ellos están, de hecho ya hay una comisión que se reunió en vistas de poder modificar esa última página del librito de controles pediátricos, donde a lo mejor haya algún ítem en el que se dé un certificado, como está este certificado para gente más grande, de 1 año de validez o 2 años de validez para la práctica de deportes competitivos. Sabiendo que no vamos a cubrir al 100%, pero si logramos que algunos de esos niños con factor de riesgo de muerte súbita se puedan estudiar, si logramos capacitar a la gente en general y al personal no médico en la reanimación, si logramos que tengamos cardiodefibriladores, bueno, podemos tener un país un poco más seguro en cuanto a la muerte súbita. Y para que los papás manejen información, si hubo alguna muerte súbita en la familia, es una lucecita, ¿no? Para que uno le consulte al pediatra si no le preguntaron antes. ¿Qué otros aspectos o antecedentes familiares deberíamos tener en cuenta? Esto no es crear un caos en la sociedad y ahora que todo el mundo salga desesperado. No, bueno, pero sabiendo esto, cuando te toca el control puedes preguntar cosas que no se han hablado. Lo que nosotros estamos insistiendo y camino a camino se ha logrado, por lo pronto hoy ya hay recomendaciones del Ministerio para hacer un electrocardiograma a chicos antes de entrar al liceo. Ya es un camino avanzado. Entonces,
nosotros no queremos crear un caos, no queremos crear un problema económico en eso. Simplemente hacer un esfuerzo más, que siempre se puede hacer, siempre podemos hacer, un esfuerzo más en pos de tratar de ver si hubiera alguna causa posiblemente vinculada a una muerte súbita. Si hubiera un episodio de muerte súbita en la familia, eso es fundamental. Debe ahondarse los estudios de ese chico. Y dependiendo... no es universalizar un electrocardiograma a todos los niños y además, adolescentes, obviamente. Dependiendo de la causa de que hubiera muerto esa persona, ahí se seguirá un camino de estudio u otro. Por eso es importante, cuando hay un episodio de muerte súbita, que no se puede reanimar a la persona, identificar la causa por la cual murió. Porque muchas veces queda en el olvido, hay que tapar, hay que dejar todo quieto, no responsables, no culpables. Y en estos casos se puede... Y entonces, nosotros estamos trabajando a través del Departamento de Anatomía Patológica del Pediatra Rosell, que es ejemplo mundial en cuanto a análisis anatomopatológico de cardiopatías congénitas, y también con el Instituto Técnico Forense, para lograr que en esos casos se identifique, porque si yo identifico la causa, puedo estudiar mejor a la descendencia. ¿Qué posibilidades hay de sobrevivencia en un caso de estos a un paro cardíaco? Y bueno, más o menos el 20% de los pacientes que tienen una muerte súbita y que son reanimados, también depende mucho la etiología que lleva o la causa que lleva a que el paciente tenga la muerte súbita. Entonces va a depender mucho si es una cardiopatía que pasó desapercibida y hay, por ejemplo, hay una obstrucción muy grande a la salida del ventrículo izquierdo, o si es una causa arrítmica. Entonces va a depender mucho si el paciente, cuando uno le pone el monitor, está en fibrilación ventricular o está en asilo. Entonces, dependiendo la causa que llevó al paro cardíaco, va a depender el porcentaje de supervivencia. Vamos a agradecerle a los doctores Abdal, al doctor Chiesa, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Y bueno, obviamente a seguir con atención el tema, no solamente el tema de la prevención, sino también lo que hablaba el doctor Abdal en determinado momento, que es también el conocimiento que debemos tener de alguna manera todos para saber qué hacer también en determinadas circunstancias, ¿no? El tema de los desfibriladores, pero también saber utilizarlos, saber de qué manera se puede realizar una reanimación que le puede salvar la vida a un joven. Antes, ¿no? Una cosita cortita, o sea, para la gente que no sabe lo que es una fibrilación ventricular ni una sístole, pone el aparato y, o sea, es muy difícil. Lo que tiene que aprender es, si sucede un episodio de eso, lo básico, el masaje cardíaco y la respiración, boca a boca. O sea, eso es mucho más práctico. Y por supuesto, en casi todos los lugares públicos son desfibrilador y alguien de repente puede está entrenado acceder. Para hacer el uso. Ahora, en los lugares deportivos, el profesor de educación física, alguien tiene que estar entrenado en maniobras de reanimación antes que el desfibrilador. O sea, el desfibrilador viene a continuación de... No es primero el desfibrilador, yo con el desfibrilador soluciono todo. No. Es lo otro. Y gracias a todos los televidentes que se han comunicado a través de Facebook, una cantidad de mensajes impresionantes, en todo sentido, ¿no? A partir de lo que decían los entrevistados. Muy bien, cerramos por aquí la entrevista.